¿Alguna vez se han detenido a pensar en qué consiste realmente el éxito? Si les hacemos esta pregunta a diferentes personas, las respuestas serán tan variadas como las personas mismas. Para algunos, el éxito es brillar en el mundo económico, profesional o académico, como estrellas en la noche más oscura. Para otros, radica en las relaciones personales, en los lazos que nos unen con nuestra familia, amigos o compañeros de trabajo. Esos lazos que forman la red de seguridad en nuestra travesía por la vida. Pero, ¿y si el éxito tuviera que ver con servir a un propósito mayor, como alcanzar logros que resuenan más allá de lo material? Imaginen que el éxito fuera un puesto de responsabilidad en una comunidad o los triunfos en una causa noble. Qué diferente sería el mapa que nos guía. Para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro concepto de éxito, les propongo un ejercicio. Piensen en algunas personas que consideren exitosas, aquellas a las que admiren y a las que respeten. ¿Qué tienen en común? ¿Son ricas o famosas? ¿Gozan de prestigio? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar mucho sobre lo que valoramos en la vida y cómo definimos nuestro propio éxito. En este vídeo vamos a desentrañar los 3 factores clave que te mantendrán en el rumbo correcto hacia el éxito, independientemente de cómo lo definamos. Estos 3 factores son los siguientes: una visión clara y definida, la disciplina y la constancia, y por último, la adaptabilidad y resiliencia. Y recuerda, si te gusta lo que estás escuchando, por favor dale like, suscríbete y comparte este vídeo para no perderte ni un solo paso de esta increíble aventura hacia el desarrollo personal. Vamos allá. Factor 1. Visión clara y definida. ¿Alguna vez han intentado encontrar el camino en un laberinto sin un mapa? Es como tratar de encontrar el éxito sin una visión clara. Pero no se preocupen, no necesitan gafas de visión nocturna ni un GPS ultra sofisticado para esto. Tener una visión clara y definida significa saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. Es como tener un destino en mente cuando viajamos. Como dijo Antoine de Saint-Exupéry, el objetivo de un objetivo no es alcanzarlo, sino crecer gracias a él. Imaginen que están construyendo una casa. ¿Comenzarían a construir sin un plano o sin saber cómo será el resultado final? Bueno, pues espero que no. Pues lo mismo ocurre con nuestros objetivos y metas en la vida. Necesitamos tener una visión clara de lo que queremos lograr para poder trazar el camino. Ahora bien, ¿cómo podemos definir esta visión? Bueno, pues les propongo nuevamente un ejercicio divertido. Hagan una lista de lo que realmente quieren en la vida. Y no me refiero a una lista de compras para el supermercado, sino a una lista de sus sueños, aspiraciones, metas. Y recuerden, como dice el refrán, un sueño sin acción es solamente un deseo. Tomemos un momento para reflexionar sobre nuestra visión del éxito. ¿Qué es lo que realmente queremos alcanzar? ¿Qué nos motiva a seguir adelante? Una vez que tengamos claridad sobre esto, estaremos a un paso más cerca de mantenernos enfocados en nuestro camino hacia el éxito. ¿Y cómo definimos esos objetivos? Pues aquí les dejo 4 consejos de oro. 1. Sé específico. No es lo mismo decir quiero ser rico que quiero ahorrar 10 euros al día para viajar a Bali en un año. El primero suena a rap de reggaetón. El segundo ya sí suena a un plan de vuelo. 2. Mide tus metas. Porque si no puedes medirlo, ¿cómo sabrás si lo has conseguido? Es como decir, voy a perder peso. ¿Pero cuánto exactamente? ¿1 kilo? ¿El peso de tu suegra en comentarios sarcásticos? 3. Alcanzable y realista. No te pongas como objetivo ser el próximo Elon Musk si aún estás averiguando cómo funciona PayPal. Tranquilo, paso a paso. 4. Tiempo. Ponle fecha de caducidad a tus metas. Como a la leche.
porque si no, se te pasarán y acabarás como un batido de fracaso. Y recuerden, como decía el gran empresario y filántropo Tony Robbins, la gente no logra lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Así que pongámonos nuestras gafas de visión clara y definamos nuestro camino hacia el éxito. Factor 2. Disciplina y constancia. ¿Alguna vez han intentado aprender a tocar un instrumento musical? Bueno, si practican solo una vez al año, probablemente no se convertirán en el próximo Mozart. La práctica constante es la clave. La disciplina y la constancia son como esos entrenadores personales que nos empujan a seguir adelante cuando queremos rendirnos. Como bien dijo Jim Rohn, un gurú del desarrollo personal, la disciplina es el puente entre metas y logros. Y sí, es cierto, a veces la disciplina puede ser tan emocionante como ver crecer el césped, pero es esencial para alcanzar nuestras metas. Es como el pegamento que mantiene unidos todos tus planes y sueños. Sin ella, todo se desmorona como un castillo de naipes en un día de viento. La constancia, por su parte, es la verdadera prueba. Es como intentar seguir una dieta en una fábrica de chocolate, tentaciones por todas partes. Imaginen que están corriendo una maratón. No pueden esperar cruzar la línea de meta si se detienen a mitad de camino para tomar un descanso o para comerse una pizza, a menos que quieran ser conocidos como los corredores más sabrosos y lentos de la historia. Como dijo Napoleón Bonaparte, con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea. La palabra imposible no tiene significado. Así que, aunque tu cama te susurre dulcemente cada mañana, no, levántate, no te dejes persuadir y persigue esos sueños. Entonces, para visualizarlo, ¿cómo podemos cultivar la disciplina y la constancia en nuestras vidas? Pues aquí les dejo un consejo práctico. Establezcan hábitos diarios que nos acerquen a sus metas. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Por ejemplo, si quieren aprender un nuevo idioma, practiquen un poco cada día en lugar de intentar absorberlo todo en una sola sesión intensiva. Recuerden, Roma no se construyó en un día, pero seguro que hicieron algo todos los días. En resumen, la disciplina y la constancia son como la pareja cómica del éxito. Uno pone las reglas y el otro se asegura de que las sigas. Juntos son imparables, así que a reír mientras trabajamos duro y a convertir esos objetivos en realidad. Factor 3. Adaptabilidad y resiliencia. Imaginen que son como esa palmera frente a una tormenta. Mientras que un árbol rígido podría quebrarse con el viento, la palmera se dobla y vuelve a su posición original. Eso es adaptabilidad y resiliencia en acción. Como dijo Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. En esto estamos de acuerdo contigo, querido Charles. Vivimos en un mundo en constante cambio, lleno de imprevistos y desafíos. A veces la vida nos lanza curvas inesperadas, como una pelota de béisbol que parece ir directo a nuestra cabeza. ¿Pero qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos paralizados o nos movemos y esquivamos el golpe? Ser adaptables nos permite enfrentar los obstáculos con flexibilidad y recuperarnos de los contratiempos con mayor fuerza. Es como aprender a bailar bajo la lluvia en lugar de esperar a que pase la tormenta para salir a bailar. Como dijo el escritor y orador motivacional Robert Schuller, los problemas son mensajes. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta habilidad tan valiosa? Pues una buena forma es practicar la mentalidad de crecimiento. Es decir, estar abiertos a aprender de las experiencias y ver los desafíos como oportunidades
para crecer y mejorar. Recuerden, no se trata de cuántas veces caemos, sino de cuántas veces nos levantamos. Así que, queridos exploradores del éxito, adoptemos una actitud adaptable y resiliente frente a los desafíos de la vida. Seamos como esa palmera y flexionemos, pero nunca nos rompamos. En nuestro viaje hacia el éxito hemos repasado 3 factores clave que nos ayudarán a mantenernos firmes y enfocados en nuestro camino. Una visión clara y definida, la disciplina y constancia y la adaptabilidad y resiliencia. Cada uno de estos elementos es fundamental para superar los desafíos y alcanzar nuestras metas, independientemente de cómo definamos el éxito. Recuerden, el éxito no es un destino final, sino un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje. Como dijo Winston Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. Antes de despedirnos, si han encontrado útiles estos consejos y desean continuar explorando temas relacionados con el éxito y el desarrollo personal, les invito a suscribirse a nuestro canal. No se pierdan ningún contenido inspirador y motivador que les ayudará en su camino hacia el éxito. Agradecemos enormemente de corazón si le dan un like y comparten este contenido con quienes también estén buscando alcanzar sus metas y aspiraciones. Y si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia sobre temas que les gustaría que abordáramos en futuros vídeos, no duden en dejarnos un comentario aquí abajo. Nos encantaría de verdad escuchar sus ideas y opiniones. Hasta la próxima, soy Vínculo Interno y nos vemos en las estrellas.